cómo se están comportando los mercados y lo vamos a hacer, como no, con Eva Villanueva, por supuesto, y también con Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Así que yo ya les dejo en sus manos. Buenos días, Eva, y buenos días, Pablo. Yo me retiro un ratito para que comentéis vosotros eso, qué es lo que está sucediendo ahora en esos mercados. Muchas gracias, Leticia, y muy buenos días, Pablo. Buenos días, ¿cómo estás? Pues estábamos deseando que llegase este momento de contar contigo para ver qué le está pasando a las bolsas. Hemos visto que es verdad que los futuros anticipaban unas caídas que en el IBEX 35 han ido a más, es de menos a más la caída, 1% de caída hasta ahora, alejándonos de los 8.200, y vemos como el DAX también, que cae, bueno, a distancia de lo que es nuestro selectivo, cae un 0,60%, también una jornada en la que hemos conocido esa caída, ¿no? Ese dato preliminar de las exportaciones en 2020 que se han desplomado un 9,3%. No sé cuál es el análisis hasta ahora del mercado. Bueno, en primer lugar, no hay que pensar solamente en lo que está pasando hoy. Hemos tenido una recuperación espectacular en el caso del IBEX desde la cota de los 7.700 puntos, una subida muy, muy rápida, otra vez hasta alcanzar pues esta zona de máximos que nos frenó en el último intento alcista. Como decíamos, hay un techo enorme entre los 8.250 y los 8.600 puntos. Personalmente creo que va a costar muchísimo superar. Y como comentaba ya las últimas semanas, creo que va a ser un año muy propicio para el trading, en el sentido de no quedarse expuesto, comprado o vendido, pensando en muchos meses vistas, sino saber salirse en el momento adecuado, esperar una corrección como ocurrió con el IBEX de ese 8 y pico por ciento, volver a comprarlo, salirse cuando estemos llegando otra vez arriba. Va a ser un pequeño rompepiernas, en mi opinión, el año, lo cual en su conjunto probablemente acabe siendo un año bueno, pero entendiendo que estamos en la parte final probablemente de un ciclo alcista que ya ha durado mucho tiempo. En cuanto a los datos, bueno, pues como comentabas, los datos de exportaciones, es imposible que haya buenos datos teniendo en cuenta el confinamiento al que nos hemos visto obligados durante los meses de algunos países europeos desde noviembre incluso, pero sobre todo diciembre y enero. Y la pregunta es si lo que va a venir a continuación va a ser mejor. Y yo creo que sí, estamos viendo cómo se está doblegando esa tercera ola, no solamente en Europa, sino a nivel mundial, y eso permite ser optimistas respecto a que los próximos datos económicos de los meses venideros van a ser más sólidos de lo que hemos visto recientemente. A ver si van llegando esos datos que nos iluminen un poco y resten parte de ese pesimismo. Pablo, querría que nos detuviéramos en un sector que venimos observando todo este tiempo. En las últimas jornadas veíamos cómo el BBVA y el Santander despuntaban por el resto, frente al resto del sector. Hoy que se tiñe de rojo el sector bancario, con la excepción de Bankinter, que es un 0,97%, mientras, bueno, atendemos esas informaciones de que Bankinter y Plenium también han recibido una oferta por su plataforma de renovables valorada en 1.300 millones de euros. No sé qué análisis puedes hacernos del sector, si quieres comentarnos algún comportamiento diferenciado. Sí, hoy querría compartir con vosotros unos gráficos. Cuando tengáis un momento los ponéis en pantalla para explicar un poco a la audiencia de qué manera pueden analizar si un sector o un valor en concreto está teniendo un comportamiento suficientemente bueno como para que compense asumir el riesgo de comprarlo frente a lo que sería el comportamiento del selectivo, ¿no? Pensad que cuando uno compra una acción, solo tiene sentido tener esa acción si el retorno que esperamos que nos dé es claramente superior al retorno que nos va a dar el índice, porque el índice tiene un efecto de diversificación y, por tanto, menos riesgo. Por tanto, si yo decido asumir más riesgo, solo tiene como justificación que mis perspectivas de lo que va a hacer dicho valor vaya a ser algo mejor de lo que hace el índice. Y el concepto mejor es importante matizarlo, porque no quiere decir que vaya a subir más. Hacerlo mejor significa también bajar menos si la tendencia que experimenta el índice es a la baja. Es decir, que si un valor solamente baja un 1% y el índice baja un 3%, pues está haciendo mejor, aunque en términos
absolutos, estemos perdiendo dinero. Estaríamos perdiendo mucho más de estar expuesto en otro tipo de compañías. No sé si estáis viendo ya la pantalla. Aquí tenéis el comportamiento del IBEX respecto a BBVA. ¿Qué quiere eso decir? La pregunta es, ¿habría que haber estado comprado de BBVA o del índice IBEX a lo largo de, por ejemplo, los últimos 13 años? Esto es un cociente entre lo que vale el IBEX y lo que vale la compañía BBVA en términos de cotización. Si la tendencia es al alza, como es este caso, como veis, desde 2007 en adelante la tendencia siempre ha sido al alza, quiere decir que BBVA ha sido muy mala opción como activo en donde estar invertido. ¿Por qué? Porque el IBEX lo ha hecho claramente mejor que el valor y el IBEX tiene menos riesgo que el valor al tener ese efecto de diversificación. ¿Qué es lo que hemos experimentado últimamente? Hemos experimentado esta mejora que veis aquí, que es sustancial y que de alguna manera ha estado motivado en una parte muy importante por este anuncio de operaciones, de fusiones que se han llevado a cabo a lo largo de los últimos meses en España y en los que los inversores han primado tanto a la compañía que se compraba como a la compañía compradora. Esto nos ha permitido recuperar el último movimiento explosivo contra BBVA, pero ya estamos llegando a una zona que, como veis, probablemente ralentice ese comportamiento de mejora del banco y, por supuesto, todo lo que sea alcanzar esta cota nos devolvería una tendencia estructural contraria al banco. Cuando os digo siempre, no es el sector en el que querría estar, es porque creo que desde aquí lo más probable es que el mercado vuelva a tirar para arriba, lo cual implica que hay compañías en el IBEX mejores que BBVA. Este análisis se puede trasladar a Banco Santander por igual. La tendencia de fondo ha sido que el IBEX lo ha hecho mejor que el Santander durante prácticamente la última década y probablemente cuando alcancemos esta cota hay un riesgo muy alto de que veamos nuevos procesos al alza, lo cual implica que el IBEX volvería a hacerlo mejor que el Banco Santander. Si alguien quisiese comprar un banco, mi recomendación sería Bankinter. ¿Por qué? Pues porque, a diferencia de lo que hemos visto con los dos grandes, Bankinter mostró una gran tendencia positiva, básicamente hasta 2018, y este deterioro que ha sufrido a partir de entonces parece que se enmarca más en un proceso correctivo. Si llegase Bankinter a romper esta zona, es muy probable que reanude la tendencia a la baja, y esa tendencia a la baja implica que Bankinter lo va a seguir haciendo mejor que el selectivo español. Por tanto, como veis, Santander y BBV no parecen una opción especialmente buena en el medio o largo plazo. Bankinter, a cambio, sí podría serlo, aunque le queda hacer algo difícil, que es romper este tipo de estructuras. Si nos vamos, por ejemplo, a Iberdrola, que es uno de los valores que hemos estado comentando desde hace tiempo, que es muy buena opción en el medio o largo plazo, lo que demuestra es que Iberdrola lo lleva haciendo mejor que el IBEX prácticamente desde el año 2000. La secuencia de máximos decrecientes implica que Iberdrola bate al selectivo español desde hace 2 décadas. Es cierto que está muy estirado, es decir, que podríamos tener movimientos de rebote a favor del IBEX, pero son movimientos que en la estructura principal no dejan de ser correcciones. Por tanto, para un inversor de medio y largo plazo no debería importarle demasiado. Si nos vamos a conceptos como Telefónica, es otro gran perdedor, pero atentos porque si llegase a romper este tipo de soporte en términos relativos, no sería nada raro que empezase una fase correctiva similar a la que hemos vivido en los bancos. Por tanto, Telefónica por debajo de esta cota podría representar una buena oportunidad para los jugadores cortoplacistas que quieren ver cómo se produce una revalorización en términos relativos entre uno de los grandes del IBEX y el propio IBEX 35. Y ya por mencionar un par último, tenemos Inditex. Inditex ha sido uno de los grandes valores durante la última década y, como veis, lo ha hecho extraordinariamente bien respecto al IBEX. Lo que ocurre es que llevamos prácticamente 4 años en los que ya no batimos al índice, sino que nos movemos en un comportamiento lateral. ¿Qué quiere eso decir? Inditex está de alguna manera digiriendo ese comportamiento extraordinario que lo condujo a ser uno de los mayores valores del selectivo 35 y si en algún momento llegásemos a romper esta zona de soporte, muy probablemente nos estará avisando de que vuelve a liderar entre los valores que mejor lo va a hacer dentro de España.
Por tanto, a priori, esta zona a nivel de trading podría representar una oportunidad de compra y esta ruptura por aquí abajo probablemente representaría una gran señal para aquellos que quieren comprar Inditex en el largo plazo. Si nos vamos a Repsol, Repsol lleva haciéndolo peor que el índice desde el año 2012 y actualmente, con la apreciación del petróleo, es probable que acabe rompiendo definitivamente esa directriz y eso permita que Repsol gane terreno en el corto plazo para buscar esa directriz de largo. Pero estamos con lo mismo, hay que diferenciar entre oportunidades de corto plazo para estar expuestos unos meses o a lo mejor un año de aquellas otras posiciones que queremos tener en cartera con una visión de varios años vista. Y en el caso de IAG, la atención debería estar centrada en este tipo de niveles. Mientras no rompamos este suelo, el riesgo de nuevos rebotes en contra de IAG son muy grandes. Pero si llegásemos a consolidar pérdidas de este suelo, probablemente vamos a seguir viendo mejorías por parte de la compañía en relación al IBEX, lo cual encajaría muy bien si la tercera ola remite y tenemos una visibilidad de algo más de vuelta a la normalidad de cara a la Semana Santa o incluso de cara al verano. Es una forma de analizar relativa, no en términos absolutos, pero creo que es una herramienta que los inversores deberían incorporar porque les va a ayudar a determinar claramente si merece la pena o no tener un sector o una acción en cartera y tal vez no centrarse tanto en este análisis que se suele hacer de niveles en términos absolutos y además cortoplacistas, que en el fondo distorsionan mucho nuestra selección de potenciales ganadores y perdedores cuando hablamos de largo plazo. Está claro que con este repaso de la inversión a largo plazo y esas comparativas de evolución han sido increíbles y destacando, ¿no?, ese comportamiento también de Iberdrola frente al resto o Inditex. Volviendo a algún título, decías, estabas hablando ahora mismo de, bueno, qué va a pasar ahora y cuál sea el comportamiento según evolucione la tercera ola que va mejorando. Hoy quería que nos detuviéramos en el sector turístico, por una parte en el hotelero, porque vemos ese signo dispar, por ejemplo, entre Meliá Hoteles, que lleva varios días protagonizando importantes subidas. Hoy la verdad es que tiene bastantes altibajos en cuanto al ritmo de la subida, pero se nota casi un 1%, mientras que vemos caídas en NH Hoteles. Está claro que cada una de las compañías está respondiendo tal vez a una causa más fundamental que propia del sector, pero no sé cómo deberíamos acercarnos en estos momentos a este tipo de compañías. Bueno, personalmente, este tipo de análisis relativo que os he mostrado, la ventaja que tiene es que se puede hacer no solamente entre el valor y el índice, sino que se puede hacer entre dos compañías distintas, lo cual está muy bien para seleccionar, una vez tenemos la idea, cuál de ellas podría tener más potencial, ¿no? Podríamos ver un relativo entre un Banco Santander y un BBVA para saber si es más una oportunidad de compra Santander o BBVA. En el caso de Meliá, yo no tardo un poco en montar esos relativos, no lo puedo hacer sobre la marcha, pero en términos absolutos Meliá se va a encontrar con una gran dificultad de superar la cota de 7, 7,5. Es un nivel desde el cual se produce el gran desplome del valor, que coincide evidentemente con todo el problema del coronavirus, y la vuelta a esa cota va a representar un nivel muy en línea con ese 8.250, 8.600 que hacíamos alusión en el IBEX, con lo cual yo creo que hasta ahí no hay problema. A partir de ahí es muy probable que la subida que estamos viendo ahora mismo en Meliá empiece a frenarse de forma muy clara. Por el lado de NH no estamos tan cerca de la zona crítica. Podríamos hablar que NH, si alguien me preguntase ¿dónde no querrías tener NH? Bueno, pues yo creo que a partir de 5,5 y hasta 6,5 sería una zona fabulosa para descargar posiciones en este valor, porque es un techo que realmente no hemos roto o no hemos superado desde el año 2008 y que anteriormente había servido de base. Es la típica zona pivote que llamamos, donde probablemente va a haber muchísimos inversores dispuestos a venderlo. Evidentemente, cotizando a 3,5 queda muchísimo recorrido por delante hacia arriba. No quiere decir que lo vaya a hacer, pero da la sensación de que Meliá, que ha protagonizado una recuperación más clara, está muy cerca de alcanzar un techo que debería serle difícil de superar, mientras que por el lado de NH tal vez queda algo más de recorrido en principio en términos absolutos. Para la próxima vez intentaré hacer un análisis relativo y deciros con más claridad
cuál de ellos me gusta más. Bueno, con acompañamiento de gráficos estoy segura y además es verdad que enriquece mucho, pero con tus explicaciones y tus referencias, Pablo, queda, vamos, súper visual esa comparativa incluso, pese a la dificultad que supone contrastar este tipo de valoraciones, ¿no? En cuanto a protagonistas del día, tenía dos cuestiones, pero no voy a hablar de techo porque está claro que no tiene... No es desconozco cuál es el techo, pero hemos visto como en las últimas horas se disparaba el Bitcoin, ahora está frenando, llegaba a 48.000, decías, va por los 50.000, ahora ha frenado, está en los 46.000, pero está claro que Tesla y ese anuncio que ha hecho de que va a admitir a la criptomoneda como moneda de pago para sus productos, abre el uso, ¿no? Que hasta ahora pues no lo había admitido una gran empresa. No sé si pone techo ya el Bitcoin o de momento parece un techo inalcanzable. Bueno, nosotros lo tenemos entre los activos recomendados para este año. Ya desde el año pasado decíamos que con lo que están haciendo los bancos centrales, Bitcoin, siendo un activo muy complicado, muy volátil, merecía la pena tener una pequeña parte del patrimonio en este tipo de activo. Sé que hay mucha gente que lo trata como si fuese una especie de apuesta de casino, ¿no? Pero hay un sustento detrás de todas estas cosas. Para empezar, Bitcoin lleva desde el año 2009. No es un activo de reciente creación. Es un activo que lleva 11 años en el mercado, que tiene una liquidez muy grande, que se opera a lo largo de 24 horas al día, 7 días por semana. Hay compañías como Microsoft o como Expedia que aceptan el pago con Bitcoin, entre otras, Subway, PayPal. Es decir, evidentemente no puede uno comprar con Bitcoin en todos los sitios, pero hay algunos ejemplos. Ahora se ha sumado a esto Tesla, además de anunciar que había comprado una cantidad ingente como de 1.500 millones en criptomoneda, en Bitcoin. Nosotros teníamos como objetivo primer objetivo, no el último, en la cota de entre 50 y 55.000. Desde ahí no descartamos que se pueda producir alguna corrección significativa. Cuando hablamos de significativas, Bitcoin no es un Iberdrola, ni es un Banco Santander, ni es un IBEX. Es decir, que en el IBEX baja la bolsa un 10, un 20% y parece el fin del mundo. Bitcoin un 10% lo mueve en un día. Cuando ha habido correcciones fuertes en Bitcoin hemos visto caídas de un 85%, un 90% y no pasa nada. Por tanto, estamos hablando de un animal muy distinto al resto de los activos financieros y cualquier inversor debe asumir que meterse en Bitcoin es meterse en la gran ola, ¿vale? Esto no es surfear en el mar menor bajo ningún concepto. Entonces, creemos que va a llegar a esa cota de 50 a 55.000, probablemente desde ahí veamos correcciones fuertes, pero yo personalmente, yo tengo Bitcoin, he comprado hace tiempo y lo tengo como una inversión medio-largo plazo porque mientras siga creciendo la oferta de moneda fiat, de dólares, de euros, de libras, de yenes al ritmo que lo hace, contra algo se tiene que depreciar la divisa fiat y creo que lo está haciendo o lo va a hacer contra Bitcoin, lo va a hacer contra el oro y contra la plata. Los tres activos los tenemos muy recomendados y hemos dicho que son cosas que hay que tener en cartera porque como surja inflación a finales de este año, principios del que viene, probablemente van a ser activos que van a subir mucho más de lo que han subido hasta ahora. Pues acabas de decir, bueno, aparte ya de esa situación de que hablamos de un animal, Bitcoin, no sé si esa sería la recomendación que la tenéis recomendada. Para terminar muy brevemente, ¿cuál sería esa recomendación que apuntas ahora? Bueno, Bitcoin, evidentemente, el porcentaje que puedes destinar de tu patrimonio, si eres un trader razonable, debería ser muy poco, ¿no? Es decir, que si tú inviertes 100 unidades en renta variable, para no hablar de si son 100 euros, 100.000 euros o 1 millón de euros, si tú inviertes 100 unidades en renta variable, probablemente en Bitcoin deberías tener una unidad para ponerlo en contexto de la volatilidad tan brutal que tiene este activo. Pero yo, por ejemplo, creo que de cara a 2022, de aquí a 2022, la plata y el oro van a protagonizar subidas interesantes. La libra me gusta mucho en términos de divisas, también es una de nuestras elecciones mejores. Y, por supuesto, dentro de la renta variable ya me habéis oído hablar muchas veces del índice japonés, el Nikkei, que está otra vez cotizando en máximos de los últimos 15 años. Y por el lado de crecimiento económico preferiría montar posiciones en China. Por tanto, ya veis que nuestra
nuestra idea de cartera difiere un poco de lo que es lo habitual. La gente se vuelve loca que si hay que estar en Solaria, hay que estar en Iberdrola o en Banco Santander. Está bien tener una opinión sobre el mercado local, pero yo creo que las grandes oportunidades o parte de las grandes oportunidades que se están dando ahora no están bajo territorio español. También hablamos del índice de marihuana. Con la victoria de Biden ha subido una barbaridad, más de un 100% en cuestión de pocos meses. Por eso digo que es una obligación para el inversor no centrarse mucho en lo que tiene cerca, que no por eso quiere decir que sea lo mejor, y hay que abrir un poco la capacidad de análisis a divisas, a materias primas, a otros índices de otras regiones geográficas distintas de España y de la propia Europa, claro. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, como siempre un placer escuchar tus explicaciones, tus recomendaciones y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios Televisión un día más. Hasta la próxima.